Hola, ¿qué tal? Otra vez saludando para YouTube. Y bueno, ahora sí se va a ver medio raro, ¿no? Que tenga dos micrófonos, pero es que el audio de uno y el audio del otro pues no se va a poder pasar. Se ve raro, pero así que llega toda la carrera. Y pues bueno, aquí andamos cumpliendo como siempre con el compromiso de transmitir para ustedes el programa. Porque... no, diablos. Bueno, porque como ya venía diciendo... ya casi vamos a la mitad del libro de todo de las mujeres filósofas. Y bueno, vamos en el conocimiento claro y distinto del siglo XVII. O sea, vamos partiendo pues del Renacimiento, pero decía: las características de esta nueva era son muy diversas, ¿no? La evolución de las ciencias naturales logra progresos, las matemáticas alcanzan un gran nivel de dominio de la naturaleza, parece más posible que nunca. Sin embargo, todavía se trata de una época en la que no faltaron el escepticismo y la duda, ¿vale? Los filósofos de esta época, de ser teólogos, rechazan el argumento de la autoridad y se apoyan en la razón para sus reflexiones. Y el más famoso pues tenemos a René Descartes, pero pues como bien este libro, de todo este programa especial, se trata pues de las mujeres, pues de las mujeres filósofas, ¿vale? Entonces pues ya. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo distinguía Descartes los dos escenarios de la vida? Podría decirse la res extensa, que es la sustancia con la que se designa el mundo material y perceptible y mediante los sonidos, y la res cogitans, sustancia pensante, a que hace referencia a la conciencia. Bueno, aquí va a haber retractoras de este pensamiento de Descartes, de este dualismo de Descartes, como Margaret Cavendish, que es la primera que vamos a citar el día de hoy. Ella nació en Exeter, hija de Sir Thomas Lucas y Elizabeth. La mayoría de las mujeres de esta, excepto la última, son de Inglaterra, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya ella era una mujer emancipada, no le gustaba hacer las tareas domésticas y todo eso, ¿vale? Ahora, vamos a ver cuáles fueron sus principales obras. Está bien ver el contexto de la vida, ver cómo ella se manejaba y todo, pero aquí lo que importa pues es su pensamiento y su obra. Aquí lo que importa más de ellas, pues hablar sí de su contexto cultural, para que vaya, haya más como decir, más entendimiento en cuanto a su pensamiento. Margaret Cavendish publicó ella misma sus libros con su propio nombre, una decisión muy atrevida en su época. Murió tan solo a los 50 años. Su marido, que siempre admiró profundamente su pensamiento, publicó sus obras completas en 1679. Para Cavendish, la materia no es algo estático, fijo, que se presente ante la conciencia humana como un simple objeto, sino que es algo vivo y orgánico. Tanto la materia como la inteligencia o el espíritu proceden de la naturaleza. La naturaleza es para ella del todo lo que engloba al ser humano y al mundo. Para ella la naturaleza tenía una importancia vital, no era nada más dominarla y ya. Ella se podría considerar de las primeras filósofas ecologistas. El ser humano forma parte de esta naturaleza y por eso no puede pretender nunca ejercer dominio sobre ella. Lo que Descartes había pensado como una dualidad, Cavendish prefería entenderlo como una unidad. Aquí ya viene más, aquí ya viene esbozando los conceptos de la mónada, que después se viene en Leibniz, pero Leibniz no fue el que introdujo ese concepto. Para Cavendish, los discursos sobre el ser humano como coronamiento de la creación son falsos e inducen al error. Critica a Descartes porque define la relación entre el ser humano y la naturaleza como una relación de poder. También su interpretación del movimiento se opone a la de Descartes. El movimiento no tiene nada mecánico para Cavendish. O sea, no es... Porque en esta época ya se empieza como a visualizar a las cosas como si fueran máquinas, o como si fuera un sistema que tuviera, pues sí, parecido a una máquina. O sea, que todo tuviera algo mecánico, que tuviera un propósito y ya. No más allá de ese propósito, no una trascendencia. Cavendish reflexionó también sobre la relación entre Dios y el ser humano. Es cierto que Dios creó la naturaleza, pero después se retiró. O sea,
sí creía en Dios, pero no como ya se concebía en la Edad Media, ni los todavía hay en ese tiempo todavía hay filósofas que sí abogan por la fe, pero no de la misma manera. Para ella Dios era algo como algo inmóvil y ya. O sea, sí hiciste no inmóvil, sino que tú ya hiciste algo, no vas a intervenir más. Ya tú hiciste lo que tenías que hacer y ya está. Dice, imaginaba a Dios inmaterial e inmóvil. Dios era otro componente diferente que nosotros, los humanos, que no podemos comprender. Ah, ok, aquí me equivoqué. Sí era algo inmóvil, algo más allá de nuestra comprensión. Las obras principales de Margaret Cavendish son Philosophical Letters, Observation upon Experimental Philosophy and Grounds of Natural Philosophy. En su época no se la tomó en serio, o mejor dicho, se le marginó. Como siempre, luego se roban las ideas y dicen que son de ellos. La criticaron e incluso la ridiculizaron por su forma de vestir. Pero por lo que respecta al desinterés con el que fue recibida su obra, cabe recordar la convicción dominante en aquel tiempo. Era una visión del mundo que ponía en primer término los procesos mecánicos, una visión muy opuesta a la suya. Ok. Con todo, se regresaba continuamente la idea de la naturaleza viva, de tal modo que el filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz también formulaba una teoría natural parecida a la de Cavendish. Así no hay nada inculto, estéril y muerto en el universo. El caos y la confusión son solo aparentes. Margaret Cavendish fue una de las primeras teóricas y filósofas naturalistas que intentó plantear un tipo de ética ecológica. Entonces, ¿qué podemos decir? O venimos resumiendo, pues que es ya que viene desde el feminismo, la ecología desde hace mucho, pero mucho tiempo, no es algo de ahorita. Entonces, pues sí es importante destacar eso. Ok. Cuando explicaba que el ser humano no posee derecho alguno a dominar la naturaleza, le instaba a ser humilde, a no ejercer de señor de la naturaleza y a considerar las propias leyes naturales. Desde la mañana yo estaba viendo un video que decía del renacimiento, que era como dominar la naturaleza, apropiarse de la naturaleza, porque el ser humano pues es pues es el que posee la razón, ¿no? O sea, es el que tiene y merece dominar la naturaleza, pero ella dice que no. ¿Por qué? No es parte de la naturaleza, pero no tiene que dominarla. Ok, dice, ahora que en las partes, aquí estoy citando a la autora, que en las partes precedentes he hablado de los animales, según ese rigor en los capítulos siguientes, quiero hablar más allá detalladamente de la especie que llamamos ser humano. Quien crea que son las criaturas más inteligentes de todas es un ignorante respecto a la naturaleza, de las otras criaturas y hasta de un ser humano completo. O sea, si el ser humano fuera inteligente y fuera capaz de conocer a sí mismo, no tendría que hacerse preguntas de ningún tipo, de ninguna índole, de ninguna nada, ¿vale? Entonces, pues, sí es importante. Ya me marcó error. Bueno, si no sirve, fíjense, la primera vez sí fue bien, pero ya no sirvió. Chale. Ni modo, vamos a ver. Ya me marcó error esta cosa. Y en todo me marcó error. Pues creo que nada más lo voy a hacer así en video. Ya lo está encodeando otra vez. Bueno, va a sonar a media. Si no, pues con el puro audio de este video, que ya casi lo tengo todo, y lo voy a subir al de podcast, ni modo. A ver qué más sale. A ver, voy a seguir vigilando esto. Creo que ya no voy. Si quiero encodear a 360, a 320 no voy a poder hacer en vivo. Sí, también porque miren, se está cortando mucho y pues no va a quedar otra más que escucharlo en la página de internet. Y si no, pues lo subiré después, porque no pueden estar las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, Margaret Cavendish fue una de las primeras mujeres conocidas como Scientific Ladies que surgieron en Inglaterra. Okay. Otra Scientific Ladies fue Anne Fick Conway. Nació en Londres en 1631. Okay. Bueno, y se casó y todo eso, pero eso no nos interesa ahorita. Su filosofía, bueno, se ha convertido
se ha conservado un manuscrito de Anne Fink Conway, The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy, los principios de la más antigua y más moderna filosofía. Al igual que Cavendish, Conway también concibe la naturaleza como un organismo vivo y no como una máquina. ¿Ven? Es lo que yo les decía hace rato, que aquí a la Edad Media concebía las cosas como una máquina, no como un ser vivo. Ay, otra vez. Mira, ¿ves? Ay, otra vez quiere... No, voy a tener que parar de encodear. No. A ver, parar de encodear aquí o configurarlo de una vez porque no me va a dejar en paz. Ay, no. ¿Dónde estaba? Se me hace que quiera. Bueno, a ver si ya se puede conectar mejor. No va a servir. Hubo un error y... Bueno, de todas maneras lo voy a hacer aquí igual. Ya veremos si se puede retransmitir el programa. Y ya no lo voy a volver a encodear en 360. Solamente sale una vez. O bien, si dejo de hacer en vivo o algo así, pues ni modo. En la página no se va a escuchar, pero ya tengo el tema, así que no lo voy a soltar. Ya hablaré después con el señor Isaac. A ver si lo puedo volver a retransmitir otra vez. A ver. Ok, parece que ya quieren codear de nuevo. Vamos a ver. Ok, entonces como venía diciendo, la filosofía de Conway era también naturalista, o sea, no concebía la naturaleza como una simple máquina. Ya que en la filosofía cartesiana dice que cada cuerpo es simplemente una masa inerte y no únicamente carente de cualquier tipo de vida o de sensación, sino además absolutamente incapaz de tenerlos en toda la eternidad. Esto es un gran error. Debe ser atribuido a todos aquellos que afirman que el cuerpo y la mente son cosas opuestas y no pueden convertirse uno o en otro, de tal manera que privan al cuerpo de cualquier tipo de vida y de sensación. En la filosofía de Conway, cada cuerpo tiene vida y cuerpo y alma están hechos de la misma sustancia, solo presentan formas diferentes. Describe el cuerpo como un espíritu compacto, el espíritu como un cuerpo volátil. En todo lo que está vivo habita una sustancia primigenia que Conway denomina mónada. Entonces ella fue la que introduce el concepto de mónada, no Leibniz. Leibniz se inspiró en ella. Él se inspiró en Leibniz, entonces es ahí donde viene su influencia, dice. La palabra mónada derivada de mona significa unidad. La mónada es para Conway la sustancia que actúa en la naturaleza, es inalterable e indivisible, y aún así refleja siempre la totalidad del universo. La mónada primera es para Conway Dios. Entonces, resumiendo, Conway concibe a Dios como la unidad primigenia, hasta ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, a ver. Él lo ha creado todo, es incorpóreo y fuera de tiempo. Dios no se puede comprender, o sea, Dios no está en las iglesias, Dios no es una figura, Dios es la naturaleza misma, es la unidad. Sin embargo, el concepto de mónada no se conoce en la historia de la filosofía por Lady Conway, sino por Leibniz, el cual se hizo famoso con su monadología. El mismo Leibniz señala en diversos sitios que Lady Conway le había influido. No obstante, ella y sus obras cayeron en el olvido, como siempre. Su nombre no aparece en ningún diccionario de filosofía cuando se trata de explicar el concepto de mónada. Y bueno, y aquí voy a citar algo de su obra, de ella, en un fragmento de su libro. Y ya dice: supongamos que en un gran círculo, una rueda gira alrededor de su eje, que permanece siempre estático, en la misma posición como creen algunos. Algún ángel o algún espíritu hace que, aunque del mismo modo, el sol gire alrededor de su propio centro cada cierto número de días. Aunque el centro lo mueve todo y produce un gran movimiento continuo, él mismo está siempre quieto y no se mueve de ningún modo. Cuanto más verdadero es esto para Dios, que es la fuerza motriz de todas las criaturas y que actúa a todos sus movimientos reales determinados,
pero ellas no lo mueven a él. O sea, Dios puede mover las demás cosas, pero las cosas no pueden mover a Dios. Bueno, ese es el pensamiento de Anne Fink Conway, el principio de las más antigua y más moderna filosofía. Ahora vemos con Mary Ostell. Bueno, ella empezó a luchar por el derecho de las mujeres, pero la particularidad de Mary Ostell es que decía que las mujeres no podían hacer del todo vida pública, ¿vale? Entonces, pues bueno. Mary Ostell había leído a Descartes y sobre todo a John Locke, de quien le fascinaba enormemente su filosofía empírica. Para resumirla brevemente, en esta línea de pensamiento parte de la base que puede haber conocimiento sin experiencia. Entonces la racionalidad no tiene sentido. Cuando la persona acumula experiencia tanto en el mundo exterior como en el interior, el problema radica en aclarar la relación existente entre las cosas observadas mediante los sentidos y las ideas del interior de la persona. O sea, para ella no son cosas separadas. Para ella son cosas, es algo que está unido. Pero como siempre, hasta que no llegan otros, hasta como en el siglo XX, pues se va a volver a ver eso. Con esta pelea del empirismo y del racionalismo. Para Mary Austin piensa que John Locke, que sin experiencia no puede haber conocimiento. La experiencia nos enseña o debería enseñarnos que el hombre y la mujer son seres iguales, dotados de razón. Pero este don debe practicarse continuamente. De no ser así, se atrofia. O sea, que reconocía la igualdad entre hombres y mujeres, pero digo, su particularidad era que para ella la vida pública, pues no, las mujeres no tenían que tener ningún tipo de participación, ¿vale? Entonces, eso es importante. Bien. Bueno, ¿qué vamos? Ok. Dice... debe practicar. Oster reclama formación para todo el mundo, sobre todo para las mujeres. Con formación es posible aumentar la autoestima. La ignorancia nos inclina al vicio y viceversa. El vicio nos mantiene ignorantes. ¿A quién nos recuerda que decía esto de los vicios y la ignorancia? Sócrates, ¿vale? Entonces, desde el Renacimiento hasta ahorita ya vienen retomando la filosofía antigua también. Ok. De manera que no podemos librarnos de uno a menos que evitemos el otro. Por lo que respecta a las funciones públicas de la mujer, Ostell piensa que la manera tradicional debe contenerse y ceder el paso al hombre. Esto es el único fallo que yo le veo a esta filósofa, que decía eso. Al igual que los hombres, las mujeres deben desprenderse de los prejuicios y dejarse convencer solo cuando haya pruebas claras de una cosa. Claridad y precisión son absolutamente necesarias, sobre todo en el ámbito de la ciencia. En este punto, Ostell apoya el conocimiento claro y distinto de Descartes. Aunque asimismo hay verdades que nuestra inteligencia no puede comprender y en ellas se encuentra Dios. O sea, todavía conservaba como esa parte de la fe, en donde la fe es para explicar cosas que pues el ser humano no puede explicar en sí, ¿vale? La fe también es un tipo de conocimiento, aunque no precisamente en el sentido de la ciencia. La obra principal de Oswald, A Serious Proposal to Ladies, apareció en 1694. Fue una obra muy leída en vida de la filósofa, después cayó en el olvido hasta que volvió a editarse en 1986. ¿Cuántos? ¿Más de 300 años? ¿200 y feria? Más o menos. Dice... en pocas palabras, cualquier posibilidad de comprensión tiene en cualquier inteligencia su objeto adecuado. Los objetos de la ciencia son cosas que están dentro de nuestro alcance intelectual, de los cuales podemos tener ideas claras y precisas, y nada debería determinarse acá sin claridad ni demostración. Ser capaz de repetir la doctrina de alguna persona sin formarse uno mismo una idea clara no significa saber, sino recordar, y tener una idea vaga y confusa significa suponer, no comprender. Ok, aquí hace hincapié en algo muy importante. Muchas veces las personas o los teóricos, los filósofos, los psicólogos repiten y repiten una y otra vez lo que han escuchado, ¿vale? Entonces pues esto no es posible, no es admisible. Entonces, ¿qué pasa? Solamente recuerdas, memorizas, pero no interiorizas lo que estás diciendo porque no aportas algo de tu parte. Esto me recuerda un poco a la hermenéutica, pero bueno. Y finalmente, la última de esta tarde va a ser nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una filósofa mexicana, que ella tuvo que irse al monasterio para poder estudiar
astrología, astronomía, a Platón, las matemáticas y en fin, todo eso. Iba a decir astrología, no. Perdón. Nada que ver. Dice, Sor Juana Inés de la Cruz. Muy alejada de la Inglaterra monárquica, vive una filósofa que, como muchos de sus predecesores, eligió la tranquilidad de los muros de un convento. Ahora, ella no quería llevar ninguna vida monástica ni nada. Hay un libro, no sé si ya se publicó, de la vida más íntima de Juana Inés. Era de una orientación diversa, que era lesbiana, que ella estaba enamorada de la virreina, le componía poemas y todo esto. Pero ella en sí no quería llevar ninguna vida monástica, pero la única manera de acceder al conocimiento, porque ella como mujer, no podía acceder a las universidades. Ahora, ¿por qué digo esto? Van a decir, no, que pro LGTB, que no sé qué. Porque en ese tiempo, imagínense, ahora es difícil, en ese tiempo era peor, o sea, ¿cómo? Y de hecho, se los voy a ir adelantando, ella se suicidó, no se murió de una enfermedad así tal cual. Tal vez se pudo haber contagiado por eso, pero ella se suicidó. Se suicidó porque no podía soportar más su vida. Pero bueno, vamos a lo que ella hizo, lo que ella lo que ella aportó para concluir. Esto es algo muy cortito. Esto es como ya lo último del Renacimiento. Va a haber veces en que voy a separar el programa en dos porque son muchas mujeres. Pero ya vamos a la mitad, casi a la mitad del libro. Ya casi lo vamos a acabar. O sea, el libro está muy, muy interesante. Y como desde la línea, desde la retórica, con Aspasia, ahorita con las mujeres científicas y feministas y ecologistas que ha habido. Y esto, desafortunadamente, en una escuela de filosofía no lo ves. Es muy lamentable, pero en fin. Dice, su objetivo era estudiar teología, lógica, retórica, geometría, música, astronomía y otras disciplinas. Pero las normas del... ella se metió a las carmelitas descalzas. Sí, carmelitas descalzas. Carmelitas descalzas. Pero, pues ahí pues, no tenían el recurso, pues, porque ahí requerían dinero. O sea, los conventos los mantenían los ricos. Entonces, pues no. Dice, del convento eran estrictas, que después de... dice, y otras disciplinas, pero las normas del convento eran tan estrictas que después del periodo de prueba tuvo que dejarlo. En 1669 lo intentó de nuevo e ingresó a la orden de las hermanas de San Jerónimo, que respondía más a sus intereses, por lo que decía, porque ese convento lo mantenía la gente rica. ¿Vale? Permaneció ahí hasta su muerte. La disciplina más importante para ella era la filosofía. Juana de la Cruz o Juana Inés de la Cruz estudió a fondo a Pitágoras, Platón, Agustín y a Descartes. Pudo hacer perfectamente compatibles los estudios filosóficos con su gran fe. Juana de la Cruz escribió poemas y dramas filosóficos. En sus libros, de la Cruz negaba la separación entre el sentimiento y la razón. Pensar jerárquicamente le resulta ajeno, así que no es de extrañar que quisiera ver al hombre y a la mujer como compañeros con igualdad de derecho. ¿Ven cómo se va engendrando el feminismo poco a poco? Y no es de, ay, ya, feminazis y que no sé qué, chalala. No. Esto ya venía desde hace mucho tiempo. También opinaba que tenía todo el derecho a realizar estudios científicos y en consecuencia estudiaba seriamente las ciencias. Fíjense, si esta mujer hubiera vivido en esta época, o en el siglo XX, a finales del siglo XX, ¿qué no hubiera hecho? ¿Qué no hubiera hecho esta mujer? ¿Vale? Para ella la formación era un gran bien que debía ser accesible a todas las personas. Pensaba también que las mujeres sabias debían enseñar a las más jóvenes, un objetivo igualmente importante para comprender mejor la Biblia. Bueno, para ella no había separación desde la teología. El conocimiento es para la filosofía un camino para aproximarse a Dios. La ciencia más elevada es para ella la teología, por decirlo de alguna manera. Dios ha dejado huellas en el mundo del conocimiento que nosotros podemos seguir. Para Juana Inés, todas las personas son seres únicos. Somos únicos, nadie es igual, ¿vale? La diferencia entre los individuos radica en la manera mediante la cual quieren llegar a la sabiduría. O sea, esto es muy importante. Si una persona quiere llegar a la sabiduría pero no tiene la oportunidad, es muy diferente a una persona que tiene acceso a la sabiduría pero le vale madre. ¿Ok?
Hay que entender eso desde un principio. Bien, la obra más famosa de Juana Inés de la Cruz es el poema El sueño. Es de noche, una persona duerme y empieza a soñar. Su alma se eleva, el cuerpo queda atrás. El alma se vuelve a encontrar sola en la cima de una montaña, de una alta montaña, pero no entiende lo que ve. No puede captar el sentido y despierta otra vez al cuerpo. El sueño, nuestra limitación del ser humano, vive en un cuerpo que le impone ciertas barreras, pero tiene la posibilidad de avanzar constantemente en el conocimiento y en ese sentido de la vida. Ella, su anhelo lo plasmaba en el sueño, o sea, en el sueño podía ser libre, no tenía barreras, no decías, ay, es que por ser mujer no puedes estudiar en la universidad ni nada. Para ella era muy importante y ella se sentía libre en esa dimensión. Dice, tiene la misión de conocer y explorar el mundo en el que vive y que solo así puede seguir la huella de la esencia de Dios. Aquí es muy interesante pensar que somos parte de Dios, que Dios nos hizo su imagen y semejanza y que la única manera de llegar a Dios es por medio de la sabiduría. Bueno, en una de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y más, señora mía, que aún el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar en el más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que han conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de que os pidiera hacer un catálogo muy grande y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida mejor que despierta. O sea, que en sus sueños ella no se sentía limitada, no se sentía frustrada por no poder hacer lo que realmente ella quería. Y vamos con la conclusión del autor de estas filósofas ya del siglo XVII, para ya entrar ahora sí lo que pertenece a la Ilustración. Como digo, ya vamos llevamos casi a la mitad del libro, falta poquito para llegar a la mitad y ya para ir terminando el especial de mujeres filósofas, pero como lo he repetido en todos los programas, merecen justicia y se las quiero dar. Las mujeres filósofas del siglo XVII prepararon el camino para los sistemas filosóficos del siglo XVIII. Estaban convencidas de la importancia de la razón. Creían que podían penetrarse el mundo mediante la razón, pero también mostraron claramente los limitantes del conocimiento racional. Destaca especialmente el hecho de que todas estas pensadoras, tras larga reflexión, no pudieron decidirse por una visión del mundo mecanicista. Les dejo lejos de esto. Se imaginaron más bien una naturaleza animada que no pudiera gobernarse totalmente desde fuera. El despliegue del poder del espíritu humano tiene sus límites. El ser humano es parte del universo, no el señor de todos los demás seres vivos. El ser humano es parte del universo, no de los demás seres vivos. Hemos visto que Descartes fue muy criticado por las mujeres filósofas. Su estricto dualismo de la materia y el espíritu, su filosofía de la preponderancia humana sobre la naturaleza, no respondían a la manera de pensar de las mujeres que filosofaron en su tiempo. Precisamente en una época de grandes avances intelectuales y científicos, ellas reclamaban la moderación y señalaban que el ser humano no es ningún ser todopoderoso. Ok, aquí para concluir ya, se decía pues que el ser humano ya se había emancipado de Dios, ya se había emancipado de todo eso, entonces ahora él era el centro del universo. Él se suponía, bueno, el ser humano se supone en aquel tiempo todopoderoso que puede hacer lo que quiere, no. Y decía ella que no, que la naturaleza está ahí, que el ser humano es parte de la naturaleza, pero ellos argumentaban que es parte más, no es algo ni superior ni nada, y que no debían adueñarse de eso. Y pues bueno, hasta aquí las mujeres del siglo XVII. Vamos a adentrarnos en la Ilustración. Gracias por haber estado en el programa. Este programa fue muy cortito, pero tenía que terminarlo, y por las fallas que hubo en el encoding. Y pues a ver cómo le hago, pero ahí pego el audio o algo así para subirlo a ebooks. Nos vemos el jueves con las mujeres de la Ilustración. Hasta la próxima. De la Cruz, donde explica que ella era de una orientación diversa, que era lesbiana, que ella estaba enamorada de la virreina, le componía poemas y todo esto, pero ella en sí no quería llevar ninguna vida
monástica, pero la única manera de acceder al conocimiento, porque ella como mujer, no podía acceder a las universidades. Ahora, ¿por qué digo esto? Van a decir, no, que pro LGTB, que no sé qué. Porque en ese tiempo, imagínense, ahora es difícil, en ese tiempo era peor, o sea, ¿cómo? Y de hecho, se los voy a ir adelantando, ella se suicidó, no se murió de una enfermedad así tal cual. Tal vez se pudo haber contagiado por eso, pero ella se suicidó. Se suicidó porque no podía soportar más su vida. Pero bueno, vamos a lo que ella hizo, lo que ella lo que ella aportó para concluir. Esto es algo muy cortito. Esto es como ya lo último del Renacimiento. Va a haber veces en que voy a separar el programa en dos porque son muchas mujeres. Pero ya vamos a la mitad, casi a la mitad del libro. Ya casi lo vamos a acabar. O sea, el libro está muy, muy interesante. Y como desde la línea, desde la retórica, con Aspasia, ahorita con las mujeres científicas y feministas y ecologistas que ha habido. Y esto, desafortunadamente, en una escuela de filosofía no lo ves. Es muy lamentable. Pero en fin. Dice, su objetivo era estudiar teología, lógica, retórica, geometría, música, astronomía y otras disciplinas. Pero las normas del... ella se metió a la de las carmelitas descalzas. Sí, carmelitas descalzas. Carmelitas descalzas. Pero, pues ahí pues, no tenían el recurso, pues, porque ahí requerían dinero. O sea, los conventos los mantenían los ricos. Entonces, pues no. Dice, del convento eran estrictas, que después de... dice, y otras disciplinas, pero las normas del convento eran tan estrictas que después del periodo de prueba tuvo que dejarlo. En 1669 lo intentó de nuevo e ingresó a la orden de las hermanas de San Jerónimo, que respondía más a sus intereses, por lo que decía, porque ese convento lo mantenía la gente rica. ¿Vale? Permaneció ahí hasta su muerte. La disciplina más importante para ella era la filosofía. Juana de la Cruz de la Cruz estudió a fondo a Pitágoras, Platón, Agustín y a Descartes. Pudo hacer perfectamente compatibles los estudios filosóficos con su gran fe. Juana de la Cruz escribió poemas y dramas filosóficos. En sus libros, de la Cruz negaba la separación entre el sentimiento y la razón. Pensar jerárquicamente le resulta ajeno, así que no es de extrañar que quisiera ver al hombre y a la mujer como compañeros con igualdad de derecho. ¿Ven cómo se va engendrando el feminismo poco a poco? Y no es de, ay, ya, feminazis y que no sé qué, chalala, chalala, chalala. No. Esto ya venía desde hace mucho tiempo. También opinaba que tenía todo el derecho a realizar estudios científicos y en consecuencia estudiaba seriamente las ciencias. Fíjense, si esta mujer hubiera vivido en esta época, o en el siglo XX, a finales del siglo XX, ¿qué no hubiera hecho? ¿Qué no hubiera hecho esta mujer? ¿Vale? Para ella la formación era un gran bien que debía ser accesible a todas las personas. Pensaba también que las mujeres sabias debían enseñar a las más jóvenes, un objetivo igualmente importante para comprender mejor la Biblia. Bueno, para ella no había separación desde la teología. El conocimiento es para la filosofía un camino para aproximarse a Dios. La ciencia más elevada es para ella la teología, por decirlo de alguna manera. Dios ha dejado huellas en el mundo del conocimiento que nosotros podemos seguir. Para Juana Inés, todas las personas son seres únicos. Somos únicos, nadie es igual, ¿vale? La diferencia entre los individuos radica de la manera mediante la cual quieren llegar a la sabiduría. O sea, esto es muy importante. Si una persona quiere llegar a la sabiduría pero no tiene la oportunidad, es muy diferente a una persona que tiene acceso a la sabiduría pero le vale madre. ¿Ok? Hay que entender eso desde un principio. Bien. La obra más famosa de Juana Inés de la Cruz es el poema El sueño. Es de noche. Una persona duerme y empieza a soñar. Su alma se eleva. El cuerpo queda atrás. El alma se vuelve a encontrar sola en la cima de una montaña, de una alta montaña, pero no entiende lo que ve. No puede captar el sentido y despierta otra vez al cuerpo. El sueño, nuestra limitación del ser humano, vive en un cuerpo que le impone ciertas barreras, pero tiene la posibilidad de avanzar constantemente en el conocimiento y en ese sentido de la vida. Ella, su
su anhelo lo plasmaba en un sueño. O sea, en el sueño podía ser libre, no tenía barreras, no decías, ay, es que por ser mujer no puedes estudiar en la universidad ni nada. Para ella era muy importante y ella se sentía libre en esa dimensión. Dice, tiene la misión de conocer y explorar el mundo en el que vive y que solo así puede seguir la huella de la esencia de Dios. Aquí es muy interesante pensar que somos parte de Dios, que Dios nos hizo su imagen y semejanza y que la única manera de llegar a Dios es por medio de la sabiduría. Bueno, en una de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y más, señora mía, que aún el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar en el más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que han conservado del día, arguyendo, haciendo versos, de que os pidiera hacer un catálogo muy grande y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida mejor que despierta. O sea, que en sus sueños ella no se sentía limitada, no se sentía frustrada por no poder hacer lo que realmente ella quería. Y vamos con la conclusión del autor de estas filósofas ya del siglo XVII, para ya entrar ahora sí lo que pertenece a la Ilustración. Como digo, ya vamos llevamos casi a la mitad del libro, falta poquito para llegar a la mitad y ya para ir terminando el especial de mujeres filósofas, pero como lo he repetido en todos los programas, merecen justicia y se las quiero dar. Las mujeres filósofas del siglo XVII prepararon el camino para los sistemas filosóficos del siglo XVIII. Estaban convencidas de la importancia de la razón. Creían que podían penetrarse el mundo mediante la razón, pero también mostraron claramente los limitantes del conocimiento racional. Destaca especialmente el hecho de que todas estas pensadoras, tras larga reflexión, no pudieron decidirse por una visión del mundo mecanicista. Les dejo lejos de esto. Se imaginaron más bien una naturaleza animada que no pudiera gobernarse totalmente desde fuera. El despliegue del poder del espíritu humano tiene sus límites. El ser humano es parte del universo, no el señor de todos los demás seres vivos. El ser humano es parte del universo, no de los demás seres vivos. Hemos visto que Descartes fue muy criticado por las mujeres filósofas. Su estricto dualismo de la materia y el espíritu, su filosofía de la preponderancia humana sobre la naturaleza, no respondían a la manera de pensar de las mujeres que filosofaron en su tiempo. Precisamente en una época de grandes avances intelectuales y científicos, ellas reclamaban la moderación y señalaban que el ser humano no es ningún ser todopoderoso. Ok, aquí para concluir ya, se decía pues que el ser humano ya se había emancipado de Dios, ya se había emancipado de todo eso, entonces ahora él era el centro del universo. Él se suponía, bueno, el ser humano se supone en aquel tiempo todopoderoso que puede hacer lo que quiere y no. Y decía ella que no, que la naturaleza está ahí, que el ser humano es parte de la naturaleza. Pero ellos argumentaban que es parte más. No es algo ni superior ni nada y que no debían adueñarse de eso. Y pues bueno, hasta aquí las mujeres del siglo XVII. Vamos a adentrarnos en la Ilustración. Gracias por haber estado en el programa. Este programa fue muy cortito, pero tenía que terminarlo. Y por las fallas que hubo en el encoding. Y pues a ver cómo le hago, pero ahí pego el audio o algo así para subirlo a ebooks. Nos vemos el jueves con las mujeres de la Ilustración. Hasta la próxima.